Hola a todos, bienvenidos a su canal de Teología Bajo Juicio. Este día vamos a estar analizando un video muy interesante que he estado escuchando de nuestro hermano Winston Medina, un hermano que hasta donde tengo entendido es calvinista de 5 puntos, o sea, es alguien rígido. Y si vamos un poquito más allá, eh, no quiero imprecisar, ¿verdad? Pero creo que es un calvinista que se considera supralapsarianista. Es un calvinista supralapsariano y es muy interesante, ¿no? Escuchar su ponencia en relación a un tema que creo que a todos nos llama la atención, y es el tema del conocimiento de Dios. Hace poco tiempo hizo un video titulado Conocimiento versus libre albedrío, el error de anticalvinistas. No quiero dar yo mucho contexto ahorita, ¿no? De mi pasado como calvinista. Sin embargo, quiero afirmar eso. Yo fui calvinista un tiempo y hay muchas cosas que dentro de esta postura empezaron a ser inconsistentes bíblicamente, empezaron a ser un poquito contradictorias con lo que la escritura dice. Más precisamente, algunas declaraciones muy abiertas que la Biblia hace, muy claras de entender. En la postura calvinista es, muchas veces se tergiversa, y no solo se tergiversa, sino que se le da la vuelta a la declaración abierta que hace la Biblia con respecto a algún tema, como Juan 3:16, por ejemplo. Y exegéticamente, morfosintácticamente, abordamos el pasaje para darle la vuelta y decir que lo que está diciendo no es lo que está diciendo. Y entonces, bueno, empecé a ver un montón de contradicciones en ese sentido, y haciendo un ejercicio de honestidad al momento de hacer una exégesis, al momento de hacer una lectura, ¿cómo se le llama esto? Una lectura consciente de lo que la Biblia está tratando de dar, las ideas que encierra el autor de algún libro bíblico. Muchas veces se ignora eso, se ignora ese contexto inmediato. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Y bueno, en fin, no quiero hablar mucho sobre eso, quizás va a haber un video específicamente para hablar sobre ese tema. A lo que vamos ahorita es a algo muy interesante. Yo tengo el video acá de nuestro hermano Winston, y él dice en el minuto 12, eh, segundo 31 de su video, que ustedes lo pueden ir a ver, lo pueden escuchar. Él dice, sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Y eso es lo bueno, ¿no? De esto, porque uno puede dialogar, uno puede interactuar con el pensamiento de otro hermano, con el pensamiento de aquel que ve la escritura y la entiende desde otra perspectiva. Propiamente, muchas veces entendemos la escritura desde el sistema que está impuesto, ¿no? Hemos abrazado un sistema, y este sistema nos ha hecho prácticamente ver la escritura de una manera. Y por eso les decía que cuando en ocasiones, ¿no? Vemos pasajes que hablan precisamente de que Cristo murió por todos, que Él es la propiciación no solo por la de nosotros, sino por la del mundo entero, que Dios ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo, y todo el tiempo está pidiendo que el hombre venga en arrepentimiento, que aquel que coma su carne y beba su sangre, que todo el que tenga sed. Y bueno, un montón de declaraciones, ¿no? Que ponen del lado del hombre esa responsabilidad de venir, de humillarse, de tener fe, de reconocer. Eh, es allí donde este sistema impuesto muchas veces nos juega la vuelta. Y yo quiero aclarar algo, hermanos. Miren, el hermano Winston, como otros calvinistas, son muy buenos argumentando. De veras que yo antes los escuchaba y sus argumentos eran muy buenos. De hecho, yo debatía mucho el tema del calvinismo. Yo era un acérrimo defensor del calvinismo, y buscaba la manera de que mis argumentos pudieran ser contundentes. Y tengo que ser honesto, ¿no? El hermano Winston Medina ha sido un referente para ese fin, ¿no? En mi vida, eh, como, como creyente, como profesante de la fe cristiana, y más que todo en el aspecto del calvinismo, ¿no? Defender estas doctrinas de la gracia, que si bien el calvinismo no se centra en el tulip, o sea, no lo es todo, pero resume muy bien lo que cree en el aspecto soteriológico. Soteriológico. Bueno, sin más que añadir, porque creo que ya me llevé mucho tiempo aquí, quiero decirle a mis estimados hermanos que van a ver este video que cuando nosotros ya tenemos ese sistema impuesto, muchas veces nos llenamos de sesgos, ¿no? Se nos dificulta mucho hacer esa separación, apagar un ratito el motor que tenemos, ese sistema que está trabajando ya en nuestra mente, que hemos adoptado, que estamos expuestos continuamente a apagarlo, y leer algún pasaje. Y vean que eso a mí me costó mucho, porque yo tenía esas columnas establecidas, ese sistema calvinista yo lo tenía bien estructurado. Y en el momento en el que empiezo a debatir con algunos hermanos
que no eran calvinistas, empiezo a buscar la manera de entenderlos a ellos. Entenderlos, no hacer una caricatura de sus argumentos, sino meterme lo más que yo pudiera meterme en su entendimiento para entonces atacarlos desde allí, para encontrar las inconsistencias. Y resultó lo opuesto. Me doy cuenta que cuando voy a la escritura tratando de hacer esa lectura, ¿no?, imparcial, em, empiezo a darme cuenta que si yo no fuerzo eso, esa interpretación, si yo la dejo que corra, que fluya, con la idea inmediata que tiene el mismo pasaje, empezaba a ver que no tenía mucho sostén. No se sostenía precisamente con el contexto inmediato o con el contexto de toda la carta, ya sea de Pablo, de Pedro, la carta de Judas también. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que empiezo yo a darme cuenta que esas columnas robustas que yo tenía se amparaban únicamente en algunos versículos. Yo estaba haciendo, según yo, ¿no?, estaba haciendo buen uso de la analogía fidei y buscaba que la escritura interpretara la escritura. Pero me doy cuenta que los textos de prueba que se presentan desde la postura calvinista no contemplaban los versículos que, que rodeaban ese versículo base, ¿no? Ese versículo fuerte como Juan 6:44, que es muy famoso. Bueno, hermano, yo sé que vamos a reaccionar al video del hermano Winston porque hay dos cositas, tres que a lo mejor voy a decir sobre esto, pero sí quería dar ese contexto, ¿no? Yo vengo de un contexto calvinista. Entendí que muchos de los argumentos o esas exégesis, ¿no?, que se hacen, que claro, se presume mucho de hacer una exégesis correcta, o sea, académicamente precisa y fundamentada. Pero bueno, a lo que yo voy es cuando uno hace una lectura comprensiva de la Biblia, como de cualquier otro texto, porque la exégesis, bueno, se trata de eso, ¿no?, de encontrar la idea principal del autor, qué es lo que está diciendo, a quién le está diciendo las cosas, y encontrar esa idea a lo largo de sus escritos. Me empecé a dar cuenta de eso, que el calvinismo tiene muchos textos de prueba, muchísimos. Por ejemplo, el que les mencioné, y hay otros, ¿no?, en Romanos 5, Romanos 9, y así podríamos estar citando Efesios 2, Primera de Pedro, entre muchos otros. A lo mejor haga algún video trayendo los textos de prueba que más se utilizan en la cosmovisión calvinista para sustentar precisamente su teología. Pero bueno, el hermano Winston, volvamos ya porque creo que nos apartamos mucho. El hermano Winston hace este video y me llama mucho la atención porque en su video en el minuto 12 y segundo 31 él dice, sé que muchas personas no van a estar de acuerdo. Y eso es lo bueno de esto, que nosotros podemos tener eh, pues sí, no estar de acuerdo, ¿no? Tener eso y no hacer un conflicto de ellos, sino tratar de oír el argumento, tratar de respetar, por supuesto, a la persona, totalmente, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero abordar el argumento. Y como no todos vamos a estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿no? Estar de acuerdo de no estar de acuerdo en todo y que pueden haber diferencias y que en esas diferencias cada uno es libre, pero también es responsable, ¿no?, de dar esos argumentos y de contrastarlos con lo que la escritura dice. Y de esa manera nosotros vamos a poder ir allí caminando, ¿no?, en el entendimiento de la escritura. Y yo quiero empezar con algo. Ahorita voy a poner aquí al hermano Winston para que sepan quién es, ya hablé mucho de él, pero aquí está, miren, está ahí a la par mía. Quiero decir algo, primeramente, cuando nosotros vamos al carácter de Dios en la escritura, siempre se nos dice que es un carácter justo, de carácter santo, justo, bueno, bondadoso, amoroso, y también allí entra la justicia, la ira de Dios y todo lo que conlleva, ¿no?, el total de la escritura en cuanto a cómo nos presenta ese Dios. Entonces el hermano Winston en el minuto 15, yo lo voy a ir poniendo aquí ya, minuto 15, miren, desde que él empieza el live, él empieza argumentando que el conocimiento de Dios es exhaustivo, es eterno, es inmutable, y lo relaciona mucho con el consejo de Dios o el plan de Dios. Y eso, yo creo que eso está, y miren, yo lo voy a decir de esa manera, creo que allí nosotros ya empezamos con una petición de principio. Nosotros asumimos, o en este caso nuestro hermano Winston o aquel que es calvinista, no asume el decreto divino como algo que él hizo en la eternidad
por su sola voluntad, por el solo deseo que a él le plujo, hizo un decreto en el cual todo lo que ha de acontecer de la manera en que acontece. Sí, suena redundante, ¿no? Pero prácticamente es eso. En la eternidad no hay tiempo, no hay una situación, no hay un momento que diferencie del otro, pero lógicamente en la eternidad Dios decreta en su ser, y ese es el punto, ¿no? Que el hermano Winston en su argumentación coloca el conocimiento y lo liga ontológicamente a Dios. Y miren, hermanos, ahí hay algo bueno, después de partir de esa presuposición de que hay un decreto en la eternidad, donde Dios, por el sabio, sapientísimo consejo de su voluntad y el deseo que él tenía, decretó todo lo que iba a acontecer. Hay algo de verdad, ¿sí? Ya es mi perspectiva, ¿no? Hay algo de verdad en esa declaración o en esa argumentación. Porque yo creo que Dios ha decretado, y si nosotros nos vamos a la escritura, hay 7 veces que Dios decreta algo, y vemos que el decreto en la escritura nunca se relaciona a un decreto eterno antes de la fundación del mundo. Pero entonces ahí es donde se viene a hacer esta mezcla, ¿no? De decir, no, es que decreto, consejo, em, voluntad, conocimiento, todo es lo mismo. Ontológicamente para Dios todo es lo mismo, perdón, porque Dios es un ser simple. Y en esa simplicidad Dios no está compuesto, no tiene parte y tal. Entonces se hace del conocimiento de Dios el decreto, se hace del decreto el consejo, se hace de esto toda su voluntad y todo lo que Él ya planeó desde antes de la fundación del mundo para que acontezca como ha de acontecer todo, exhaustivamente como lo conoce, también su voluntad lo decreta todo, porque allí, hermanos, creo yo que está el error de la argumentación. Miren, antes de seguir, y yo creo que esto es algo tomista, ¿no? Este pensamiento, esta argumentación es tomista. Esto de la simplicidad divina, esto de que, y yo lo voy a traer quizás en otro video, ¿no? Porque este video quizás se va a alargar mucho, pero bueno, si nosotros nos vamos a la suma teológica, Tomás de Aquino lo que hace es decir que en esa simplicidad el conocimiento de Dios y la voluntad es lo mismo. O sea, están ligadas, como dice nuestro hermano Winston, ligadas ontológicamente a Dios, y no hay nada que, como va a decir nuestro hermano Winston acá, altere, ¿verdad? Como no hay nada que pueda alterar o darle conocimiento a Dios, de alguna manera Dios ontológicamente es una sola, no sé cómo se podría decir, pero es que el tema de la simplicidad, aunque trata de ser a Dios un ser simple, no compuesto, no particionado, comete eso, ¿no? Que la voluntad y el conocimiento, el deseo, todo es lo mismo ontológicamente. Porque Dios no puede tener partes, porque eso ya le afectaría a su acto, potencia y todo lo demás, ¿verdad? Y Él es acto puro, y si está por partes, entonces una parte actualizaría a la otra, y bueno. Entonces Dios no se puede actualizar en ese sentido, en que algo le pueda dar conocimiento a Él, que algo le pueda hacer reaccionar a Él. Entonces nos vamos a un absolutismo, nos vamos a extender eso lo más que se pueda, y allí se empiezan a generar un montón de problemas, un montón de problemas. Pero bueno, vamos a poner un ratito a nuestro hermano Winston, y quería dejar claro eso, ¿no? La presuposición de que el conocimiento del decreto de Dios fue antes de la fundación del mundo, que decretó absolutamente todo lo que iba a pasar, porque el decreto se liga a su conocimiento y su conocimiento a su voluntad, y todo es uno solo, ¿no? Entonces, difícilmente Dios decretaría algo que no quisiera. Él tendría por lógica de ese mismo razonamiento y de esa misma argumentación, él tendría por lógica que decretar todo lo que él quiera y querer todo lo que decreta y conocer todo lo que decreta y decretar todo lo que conoce. Entonces, no hay espacio para nada más que para el decreto. Y miren, que uno no es humanista, uno no quiere, no, que el hombre, dame voluntad o me muero. No, dame libre albedrío o me muero. No, simplemente que la escritura. Y fenomenológicamente hablando, cuando nosotros interactuamos con la realidad, nosotros no estamos apartados, ¿no? Como escuchaba a alguien decir, tú no tienes libre albedrío porque si tú eliges comer un trozo de pizza y te comiste la pizza y retrocedemos el tiempo y volvemos a dejar que avance, tú tendrías que volverte a comer la pizza. Partimos de cosas que no tienen ningún sentido, porque primero no podemos retroceder en el tiempo. Y aunque el argumento suene lógico, eso no es compatible con la realidad. No lo es. La realidad es que si yo quiero hoy como pizza o mañana como pescado, si Dios nos da la vida, ¿no? Y si Dios no ha venido todavía. Pero ese es el problema.
de lo que realmente, de las cosas que sí interactuamos al día a día, eso lo subestimamos, lo dejamos allí y decimos, no, 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 eso no puede ser así. Y empezamos a inventar y a hacer categorizaciones, de categorizaciones para que el sistema o la argumentación tenga algún sentido. Y yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Pues, pero bueno, esa presuposición de que el decreto, voluntad, voluntad, deseo, deseo, conocimiento, conocimiento, toda una amalgama. Nace de ahí ese pensamiento tomista de que todo Dios es un ser simple, de que conocimiento, voluntad es lo mismo, de que no hay distinciones, que no hay acto potencia porque Él no se actualiza, que Él es acto puro y tal. Bueno, vamos a lidiar con el razonamiento de nuestro hermano Winston. Vamos a ver qué dice él. El conocimiento de Dios es infalible, el conocimiento de Dios es inmutable y el conocimiento de Dios es eterno. Esas son características del conocimiento de Dios, porque Dios es un ser eterno y Dios tiene que conocer desde la eternidad y por la eternidad. Dios conoce, el conocimiento de Dios es eterno. Aquí vienen las preguntas. Una vez que entendemos bien las características del conocimiento de Dios, quizás haya más, pero está ligado al ser de Dios, a lo que Dios es intrínsecamente, a lo que Dios es ontológicamente. Vaya, ahí lo primero, ¿no? Lo que yo estuve hablando todos estos minutos atrás. Nuestro hermano Winston dice, en estas características nosotros podemos encontrar qué es el conocimiento de Dios. Exhaustivo, eterno, no me acuerdo qué otras características dio, pero yo como 4 o 5. Inmutable, y dice él que está ligado al ser de Dios ontológicamente, es lo que hablábamos. Una vez que nosotros entendemos eso sobre el conocimiento de Dios, la pregunta del millón que tenemos que hacernos es, ¿por qué Dios conoce? Y precisamente ahí es donde nosotros vamos a entrar. ¿Por qué Dios conoce? Ahí es donde nosotros nos vamos a detener a analizar el argumento de nuestro hermano Winston. Y de veras que no quiero yo hacer caricatura de nada. Obviamente voy a ser lo más estrictamente directo, ¿no? Con lidiar con su argumento y validar algunas cosas y quizás otras meter mi punto de vista ahí. Pero él dice que al entender que el conocimiento de Dios es eterno, exhaustivo, inmutable, ontológicamente es Dios, el conocimiento está encerrado en esa amalgama que es indistinguible ya porque la simplicidad de Dios es así. O sea, la doctrina de la simplicidad de Dios es así, ¿no? Que Dios no está por parte. Entonces, todo es una sola, todo es un solo ser. Es una amalgama de que no hay distinción. Voluntad, deseo, deseo, decreto, decreto, consejo, consejo, todo. ¿Ok? Así que vamos a ver qué dice el hermano Winston. Esa es la pregunta del millón. Conoce. Uno. Opción número uno. Conoce porque observa el futuro, algo externo a él, que le da datos, que les da información, que le da señales. Conoce porque es un mero observador pasivo, receptivo. Él está recibiendo esa información, él está mirando esa información, él está observando como cuando uno mira una película. Por eso conoce. Si conoce por eso, consecuencia lógica, Dios aprende. Bien, vamos a lidiar primero con eso. Él da una posible primera opción. Él dice, ¿por qué conoce Dios? Ya que sabemos qué es el conocimiento de Dios y que Dios lo conoce absolutamente todo, él dice, hay que plantearnos la segunda pregunta, una pregunta más. ¿Por qué conoce? ¿Por qué conoce? Y él dice su primer eh, posible respuesta, ¿no? Una respuesta hipotética. Bueno, conoce porque él vio que algo iba a suceder, entonces algo actualizó a Dios y lo hizo conocer. O sea, Dios está dependiendo de que algo ocurra para entonces conocer. Entonces él dice que la conclusión lógica de eso es que Dios aprendió y Dios no puede aprender porque es Dios, porque lo sabe todo. El punto de acá es que en la eternidad, cuando Dios nos conoce o Dios conoce todo, o Dios conoce todo acontecimiento que pudiera llegar a ser, porque miren, la palabra omnisciencia, ¿no? Encierra, si nosotros nos vamos a la RAE, encierra una definición muy, muy básica, ¿no? Que conoce absolutamente todo. Sí, ahí entra lo exhaustivo, ¿no? Conoce absolutamente todo, pero también conoce las posibilidades de que algo ocurra. O sea, las contingencias. El detalle con ese razonamiento es que nadie dice que Dios ve una película y aprende de eso, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la escritura propiamente, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Bueno, primero, vean esto, ¿no? Dios es un Dios creador. Dios crea y trae a la existencia el mundo y todo lo que en él hay la vida, el hombre, y le da directrices al hombre, ¿no?
Le da mandamientos, le da indicaciones. De todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tal. Descarga responsabilidad en el hombre. Creer de que Dios necesita ver algo para decretarlo, o necesita decretarlo para conocerlo, o necesita conocerlo para luego decretarlo, allí está el problemón, ¿no? Porque nadie va a decir aquí, Dios aprendió, ¿sí? Aunque en la escritura se nos dice, jamás se me ocurrió de que ustedes entregaran sus hijos en fuego a los dioses. Eso ni ha pasado por mi mente. Claro, es una manera de decir de Dios que está desaprobando esa acción. Pero vean el drama humano. O sea, la situación de poner a Dios como alguien, como un observador, ¿no? Él está afuera. Él está afuera viendo qué está pasando. Pero es que ese es el problema. ¿En qué momento de la eternidad le está viendo qué está pasando? ¿Verdad? Claro, vamos a decir, no hay un momento. No hay un momento porque él ya conoce todo. O sea, para él. Y conocer todo no significa que las cosas que él conoce deban ser así porque él las decretó. Y ese es el problema. Cuando nosotros ya le metemos a Dios que él debe conocer algo porque lo decretó, porque lo quiso, porque fue su voluntad, desde allí nada más tiene sentido, porque cuando él crea al hombre en el jardín, cuando él le da directrices, ¿qué está haciendo él? Él está ejecutando algo que ya decretó, él está siguiendo su mismo guión que él ya hizo. Él está, cada vez que va a acontecer algo en este plano, ¿no? Del espacio-tiempo, como dice nuestro hermano Winston, como afirma en varias ocasiones, en nuestra esfera de espacio-tiempo Dios dice, no, llega el momento del guión, de cumplir el guión, me voy a meter porque aquí en mi guión, en mi decreto yo ya lo hice, ya lo decreté y aquí yo entro y voy a hablar. El punto es que el conocimiento de Dios es, por ser omnisciente, o sea, por conocerlo todo, ya su conocimiento está allí, ¿no? Él conoce tanto lo que va a pasar como las posibles causas, ¿no? Como los posibles acontecimientos. Entonces, eso de ver el futuro, eso de estar desde las ventanas, desde la eternidad y ver por una rendija, ver qué va a hacer alguien para yo entonces conocerlo, ya no entra. No entra. Él lo conoce porque lo conoce todo. Suena redundante y nuestro hermano Winston lo dice, ¿no? No podemos decir que él lo conoce todo porque ese ya sería un argumento circular. Bueno, entonces, ¿de qué manera? Veamos de qué manera dice nuestro hermano Winston que él lo conoce todo. Consecuencia lógica, el conocimiento de Dios viene de una fuente externa a su ser, de una fuente externa, viene de afuera. Por lo tanto, hay algo fuera de Dios que le informa a Dios, que le da conocimiento a Dios. Y entonces Dios, como un mero contemplador pasivo, que se sienta a mirar cómo se desarrolla la historia, ve el comportamiento, hablemos de los seres humanos, de los ángeles y de todo, ¿no? Y Dios dice, oh, mira, esto se va a desarrollar así, esto se va a desenvolver así. Yo me cruzo de mano, nada más soy un espectador, pero estoy conociendo esto. Entonces, Ese es el problema, ¿no? También, en la argumentación que nos presenta, coloca a ese Dios como alguien que está en el pasado. Y vean que ese va a ser también el error de la siguiente argumentación, de la argumentación que él sí va a sostener, que él va a decir, esta es la manera de cómo Dios conoce. ¿Por qué conoce Dios? Porque lo decretó. ¿Cómo? O sea, eso para empezar, ¿no? Es complicado ya de aseverar algo así, porque estaríamos diciendo de que primeramente el decreto, debemos de entender eso, que según la teología calvinista el decreto es por el puro beneplácito, porque le plujo, porque lo deseó que las cosas acontezcan como acontecen. Y ese es un problemón porque ya lo que acontece ya ni es responsabilidad de los que obran, sino de aquel que ya lo decretó, que en la eternidad pasada, digámoslo de esta manera, Dios decretó que eso iba a suceder, no porque él estuviera reaccionando, como dice nuestro hermano Winston, no porque él ve la película y dice fulanito de tal va a hacer algo, va a hacer X cosa. No, ya no entra eso allí. Él no puede recibir nada. Fíjense bien la lógica de esto. Él no puede recibir nada, él no puede aprender, él lo conoce, pero ¿por qué lo conoce? Porque se sentó como espectador a ver qué acontecía. No. Y él ya lo está diciendo, no es así. ¿Por qué lo conoce entonces? Porque en la eternidad pasada, él, en esa simplicidad de su ser, decretó por su voluntad, por su conocimiento, que las cosas acontecieran así. O más bien, por su decreto conoce
No sé, ahí hay un dilema, ¿no? Porque podemos hacer aspectos lógicos, qué va primero, qué va después, pero en esa amalgama de esa simplicidad de Dios, no podemos nosotros ubicar. Ahí deberíamos decir que su decisión fue esa, su voluntad, su consejo fue ese. Entonces dice nuestro hermano Winston, Dios no es un espectador. Y en eso, o sea, miren hermanos, Dios da libertad al hombre, Dios descarga responsabilidad al hombre. Caín falla y se le acerca a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? Si hicieras el bien, no tuvieras que andar haciendo esto. Vemos que se va con Abraham, lo llama, interactúa y no está cumpliendo un guión. O sea, Dios desde la eternidad, miren, hay algo que en teología también se llama el eterno presente, ¿no? El presente eterno de Dios. Y no es que lo haga un espectador, pero es que Dios no está provocando que algo acontezca como debe acontecer, sino algunas cosas que Él determinó. Y la Biblia es clara con eso. Pero de nuevo, el problema de esto, de esta argumentación, es decir, Dios se sienta a ver si conoce. Ya no es el problema si conoce o no, ese no es el problema. Él ya lo conoce todo. Y porque conoce todo, Jesús decía, y él no necesitaba que le dijeran nada porque él conocía todo lo que había en el corazón de los hombres. Él lo conoce todo. ¿Por qué? Porque lo decretó, no tuviera sentido. ¿Por qué? Porque se sentó como observador y entonces conoció una película en la eternidad, tampoco. Él trae la existencia y él conoce todo. Porque Dios, o sea, y aunque suene circular, vean cuál es el problema lógico, ¿no? El problema lógico de decir de que en la eternidad pasada Dios hizo un decreto que tiene eh, que tiene ahí por centro su voluntad, su deseo. Entonces, cuando dice nuestro hermano Winston, Dios aprende, no. Claro, Dios no aprende, Dios lo sabe todo. ¿Por qué Dios? Porque a él nada se le escapa, porque él todo lo ve, ¿sí? Porque él todo lo conoce, porque él creó las cosas, él puso límites al hombre. Él determinó ciertos espacios, tiempos, lo que sea. Pero nosotros no podemos decir que por qué Dios conoce y meternos en el escritorio de Dios para ver por qué Dios conoce. Y nos vamos a ir a meter al escritorio de Dios y a ver sus papeles, ¿no? A ver qué Dios está conociendo. ¿Cómo es que Dios está conociendo? ¿Por qué Dios está conociendo? Ese es el problema, que nos estamos yendo a meter a un lugar donde Dios mismo dice, lo oculto es lo mío y las cosas reveladas son suyas, ¿sí? Pero queremos pasarnos esa barda y decir, no, es que tenemos que saber por qué Dios conoce. Y entonces caemos en esta argumentación que vamos a oír enseguida. Dios estaría recibiendo información, recibiendo datos, algo externo que no era parte de él, va haciendo su decreto, va determinando, Miren esto. va ajustando su plan, va haciendo su decreto, va determinando sobre la base de esa información que él recibió. Ven, eso que acaba de decir nuestro hermano Winston aquí. Y este es un punto muy importante, porque él dice, ¿por qué conoce? Bueno, será porque se sienta como observador y todo lo que le va llegando a él en la eternidad pasada y todo lo que va a acontecer, que todavía no existe, pero Dios está luchando allá en la eternidad, él mismo con sus pensamientos, según esta interpretación que está dando el hermano Winston, que él no apoya eso. Ojo, no estoy diciendo que él está apoyando eso, pero vean de dónde surge esa presuposición y esta argumentación que nos lleva a decir que las cosas que Dios conoce, las conoce porque Él las decretó, por un decreto, por un consejo. Cuando yo les hablaba al inicio, les decía precisamente eso. El problema es presuponer que consejo, decreto, ¿cómo se le llama? Determinación. Ya Dios tuvo que haber hecho un plan, que es un decreto desde la eternidad, de todo lo que va a acontecer, acontezca como acontece. De que lo que Él conoce, lo conoce porque Él lo decretó, que así fuera. Todo. Como lo dice la Confesión de Fe de Westminster, algunas confesiones que dicen precisamente eso, ¿no? La Confesión de Fe Bautista. Él decretó todo lo que acontece. Y ahí sacan como una carta de esas, ¿no? De este juego de del uno, creo que es. Y para los que están más ya un poquito entrados en edad, ¿no? Si alguien vio Yu-Gi-Oh en algún momento de su vida, se van a dar cuenta que iban perdiendo, ¿no? Iban perdiendo en el juego y de repente sacan una carta maestra y dicen, no, aquí está, y te la regreso. O como ese juego de uno. Y ven que van perdiendo, tienen un mazo muy grande y les sacan una que es para intercambiar y aquí está mi carta que rebate todo, ¿no? Una carta sacada debajo de la manga. Y yo he visto eso, o sea, cuando yo era calvinista, una de las cosas que yo empecé a ver, ¿no? Y que eran muy fuertes era precisamente eso, que ¿cómo se llama? El compatibilismo. El compatibilismo es como una carta sacada debajo de la manga, como esa carta de juego, de mesa, te revierto esto. Sí, voy perdiendo, pero lo revierto, aquí está. Y por eso va a tener lógica todo. El compatibilismo no tiene lógica, porque lo que ya está determinado o decretado
ya no puede ser libre, ya no es imposible. Y el conocimiento no limita la libertad. Dios conoce, miren, cuando estaba con David, David le consulta al Señor, Señor, ¿bajará Saúl si yo me quedo aquí en Kenia? Y le dice el Señor, sí, bajará. ¿Bajará Saúl por mí? Sí, bajará. Entonces David, ¿qué hace? Se va para otra ciudad y Saúl ya no bajó. O sea, algo en la interacción de Dios, cuando nosotros oramos, nosotros, miren, la oración hasta deja de tener sentido. Y claro, uno puede tirarse a eso, ¿no? De que no, que Dios es su voluntad y acontecerá y descansemos en su voluntad. Por supuesto, porque la voluntad de Dios es el bien para nosotros. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Pues no orar. Orar, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, sí. En los cielos como en la tierra. Hay que orar. Pero es que hasta la oración deja de tener sentido cuando ya entra ese decreto, ese determinismo en nuestra mente y decir, no, es que ya Dios decretó en la eternidad pasada. Y todo lo que él decretó en un consejo ha de acontecer tal cual como él lo decretó. Pero la Biblia no habla en esos términos. No habla de que él hizo un plan, de que todo lo que iba a acontecer tal cual. La Biblia dice él, por su conocimiento, previo conocimiento, su omnisciencia. La Biblia todo el tiempo está diciendo que es por su previo conocimiento, que hay algunas cosas que él determinó, que así fueran. Sí, por ejemplo, los que están en Cristo, determinó que aquellos que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Si usted ama al Señor, todas las cosas le van a ayudar para bien. Que aquellos que están en Cristo, bueno, van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero no decretó a alguien para ser hijo, para ser hecho a imagen de Cristo. Decretó que a los que están en Cristo sean hechos. Usted primero debe estar en Cristo para que tenga esa certeza. Si usted está en Cristo, tenga la certeza de que ha de llegar a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Pero él no decretó quién va a estar en Cristo. Él no decretó, él no hizo un plan eterno. Y vean que ese es el gran problema también, que hay diversidad de decretos ya, hay diversidad de determinismo. ¿Qué determinó Dios? No, él determinó que los que estuvieran en Cristo fueran como su hijo. Ok, perfecto. Para adopción. Ok, perfecto. ¿Qué más? No, decretó todo. Entonces, ¿qué? Los que no van a estar en Cristo también. Entonces, lo que va a acontecer, él lo decretó tal cual. Los homicidios, las fechorías, todo. Lo bueno, lo malo. Él lo decretó. Y ese es el problema. Porque nuestro hermano Winston aquí dice, él dice, vamos a retroceder un poquito. Tanto va ajustando, no era parte de él, lo está recibiendo y por lo tanto va ajustando su plan, va haciendo su decreto, va. Ese es el problema. O sea, pensar de que Dios debe hacer un decreto. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Pensar de que Dios debe ir ajustando. Claro, el hermano Wilson no cree en eso. Él está haciendo una hipótesis que él mismo refuta. Eso él no lo cree. Estamos de acuerdo. No estamos haciendo una caricatura. Él dice, Dios no aprende, porque si no, él tuviera que estar actualizándose y ir decretando. Ese es el problema. Él va decretando que. Y eso lo lleva entonces al hermano Winston a lo siguiente. Que él recibió. Voy a adelantar un poquito. Cómo la gente, cómo la historia va acá. Pero bueno, voy a quitarme bien el comentario y sigo porque ya me inspiré y quiero que ustedes vayan mirando. Esta es una manera de responder al tema de la presencia, de la omnisciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Sí, no sé, me veo como opaco acá, ¿no? No sé si porque me miran aquí. Quité una luz y, ¿ves? Creo que ahí se ve más claro, ¿no? Conocimiento infalible, verdadero, inmutable, ligado a su ser, es eterno. Y vean, hermanos, que estas características, ¿no?, que da nuestro hermano Winston del conocimiento de Dios, las relaciona con el consejo de Dios es inmutable. Entonces, en la Biblia, cuando aparece el consejo de Dios es inmutable, ya lo relaciona con un decreto eterno antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cosa que no se sigue. Ese es el detalle. No, en la Escritura no se da eso, no se sigue. No hay un decreto antes de la fundación del mundo, que es su sabio consejo, que ha de acontecer todo lo que acontece como Él quiere. Y mucho menos, ¿no? Esta doctrina de la simplicidad del ser de Dios es también muy complicada porque nuevamente el hermano Winston está haciendo el conocimiento de Dios su voluntad también y su deseo. Y miren, hermanos, alguien que nos hizo a su imagen y semejanza, nuestro Dios que nos hizo a su imagen, a su semejanza, Él no va a darnos ejemplos o leyes, más bien, leyes moralmente buenas que debemos de seguir cuando Él no las va a cumplir. O sea, eso es una cosa contradictoria muy grande. O sea, Dios no va a decir, actúen de esta manera, actúen con benevolencia, amen a sus enemigos, cuando Dios no lo va a hacer. Cada vez que en la Biblia hay un juicio de Dios, y esa es una de las cosas que antes yo eran parte de mi defensa, ¿no? Como que no, Dios mató niños, no, Dios exterminó allá. Hermanos, escuchen, y esto tienen que tenerlo en su mente.
siempre presente, porque la Biblia lo presenta así. Antes de un juicio de Dios ha habido misericordia, ¿sí? Como el caso de Israel, la destrucción del templo, corazones endurecidos. Antes de que aconteciera todo eso, Dios dijo, todo el día extendí mis brazos a un pueblo duro, contradictor, lo que sea. Y no quisieron venir. Los hombres se depravaron, se encendieron unos con otros. Y Dios ya les había dicho, oigan, eso no hay que hacerlo. Eso no está bien. El hombre con hombre, mujer con mujer. Y Dios dijo, mujer y hombre cree. O sea, Dios ha creado mujer y hombre. Y el hombre que hace va en contra de la creación de Dios. No matarás y mata. No adulterarás y adultera. No fornicarás y fornica. No robarás y roba. Y vean que el Romanos 1 lo explica bien. O sea, habiendo conocido a Dios por las cosas creadas, alguien ya lo, o sea, si estamos generalizando, ¿no? Porque está hablando de todo ser humano, ¿no? Ahí, con uso de razón, cabe aclarar, porque Pablo no está hablando de niños, bebés que ya conocen, no, está hablando de personas que tienen uso de razón, que a través de las cosas guiadas, nosotros deberíamos de tener la capacidad de discernir que hay un Dios a través de las cosas creadas. Los filósofos presocráticos empezaron a verla. No, debemos dejar la mitología, debemos dejar los mitos y empezar a darle sentido a lo que vemos. Y empezaron a proponer que la materia primigenia, que el origen de todo, el hombre debe tener la capacidad o debería tener la capacidad de discernir a un ser creador a través de la creación. Pero ¿qué dice Romanos 1? Se encendieron en sus pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejándolo. ¿Y qué hizo Dios? Pues no los entregó una mente reprobada. Ah, pero que no estaban depravados ya desde la fundación del mundo, desde antes que nacieran o desde que nacieron. Nacieron espiritualmente muertos. Entonces, por ende, dice el calvinista, debe ser incapaz moralmente de hacer algo bueno, incapaz de buscar a Dios. Miren, ese es el problema. Entonces, no me quiero desviar mucho, ¿no? Pero el punto es ese. Nosotros vemos acá esta argumentación donde se nos dice, no, Dios no puede ser actualizado. Porque si ya entra algo a Dios es porque Él está siendo objeto del conocimiento y Él está aprendiendo y Él dice, ah, entonces haré mi decreto. No, porque la Biblia no habla en esos términos. ¿Decreto de qué? ¿Para qué? No hay son categorizaciones y estas son presuposiciones de que Dios tiene que hacer un decreto. Y yo he escuchado ya demasiados videos donde se presupone un decreto. Incluso cuando se está hablando con un hermano que es provisionista, arminiano, clásico, lo que sea, que los arminianos pues sí tienen eso también, ¿no? Porque bebieron de la misma teología, de esa misma fuente de la reforma, de la época y tal, y de Agustín. Bueno, el punto es que cuando nosotros presuponemos que Dios tuvo que haber hecho un decreto, entonces lo que dice nuestro hermano Winston tiene razón. ¿Sí? Lo que él dice tiene toda la razón. Dios tuvo que haber decretado porque él no puede recibir información, porque si él decretó, él tuvo que haberlo hecho por su voluntad, porque él quería y no porque está recibiendo información. ¿Entienden eso? Entonces, partiendo de allí, ya con eso vamos a ir terminando y vamos a dejar una segunda parte quizás. Esta argumentación, nos hemos centrado ahorita en la primera parte, ¿no? Dios no puede conocer de algo que recibe y que lo actualice a él y en base a eso él hacer un decreto. Ahí se cae todo, porque Dios no ha hecho un decreto donde todo tiene que acontecer tal cual, donde su voluntad decretó eso y por eso conoció y por eso su voluntad decretó. Esa simplicidad, ese argumento, aunque lo queramos hacer de la manera más lógica al final, y en primeras y en últimas instancias, y con eso cierro, el decreto, así como lo va a plantear nuestro hermano Winston, el decreto lo hizo Dios porque Él quiso, Él no recibió nada, porque nada había hecho. Hay que aclarar esto, en la eternidad pasada nada había sido creado todavía, ¿sí? Ese es un punto. Por tanto, en la mente de Dios en la eternidad, Él no vio la película, como dice nuestro hermano Winston. Él no la vio. Él la decretó. Él la hizo. Y allí, hermanos, es donde nosotros tenemos que poner el ojo. No en que ahora Dios conoce y ahí es la gloriosa, ¿verdad? El glorioso conocimiento de Dios. Que Dios conoce porque Él decretó las cosas. Él decretó el qué. ¿Todo? Sí. Así lo dicen las confesiones de fe. Entonces nosotros debemos de poner el ojo allí, en esa inconsistencia bíblica. No se le puede atribuir algo malo a Dios. No, no, es que la Biblia dice, de Él sale lo bueno y lo malo. Él hace la calamidad. Sí, pero todo tiene su contexto y a lo mejor lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo voy a traer una lista de textos de prueba calvinistas y los vamos a ir viendo uno por uno en esta serie de videos. Así que cierro con esto.
el hermano Winston tiene razón en algo, que Dios no conoce porque primero él tiene que ver que alguien va a ser o no va a ser para entonces conocer. Eso ni por cerca. Nadie afirma tal cosa y lógicamente no funciona así. Segundo, ese razonamiento funciona solamente o tiene sustento solamente cuando alguien dice que Dios tiene un decreto donde Él ha hecho todas las cosas por el puro consejo de su voluntad, todo lo que va a acontecer, tanto lo bueno como lo malo. Ese decreto, ese consejo, esa mezcla de terminología que hay allí, solamente esa mezcla de terminología le da sentido entonces a decir después que Dios conoce porque ha decretado que así sea. Entonces vean, nuestro hermano Winston dice en su primer punto, Dios no conoce porque se sienta a ver la película, pero llega a una consecuencia que altera, o sea, argumentativa, ¿no? Que distorsiona el carácter de Dios. Porque él no se sentó a ver la película. Y en eso el hermano Winston tiene razón. O sea, Dios no conoce porque se sienta a ver la película. En eso tiene razón. Pero el problemón se le vuelve después y es lo que él afirma creer. La película la hizo él. El guión lo hizo él. Las cosas que iban a acontecer las hizo bien. Si un ser moral nos ha pedido que nos comportemos moralmente bajo ciertos estándares, él no va a saltarse las vallas y va a decir, háganlo lo que yo les he pedido, pero a mí ignoren lo que yo estoy decretando. Sí, yo decreté tal cosa y no quiero entrar en detalles porque todos podemos imaginarnos tanto lo vil como lo bueno. Pero según el razonamiento de nuestro hermano Winston, el decreto de Dios nace en la eternidad. No hay cosa que a él le entre, no hay cosa que Dios perciba, conozca de fuera, ya todo está en él. Ese decreto se forma en él no por algo que va a conocer, se forma en él porque él quiere que así sea. Y una vez escuché un comentario de nuestro hermano Winston decir que el molinista busca la manera de explicar ese conocimiento medio de Dios de esa manera, ¿no? Dios permitió este mundo posible. Y el hermano Winston dice, ¿cómo es posible? Y en un tono así un poquito elevado, él dice, los molinistas dicen que este es el mejor mundo creado. ¿Cómo es eso que este es el mejor mundo creado? Si ahora la pregunta es, ¿quién lo creó así? ¿Quién decretó que todo aconteciera tal como acontece? Desde el argumento que vamos a seguir estudiando de nuestro hermano Winston, nos vamos a dar cuenta que efectivamente fue Dios. No nos vamos a salir de ahí. Y hermanos, eso ha sido todo por hoy. Ya es un buen tiempo, creo yo. Y vamos a seguir ahondando. Miren, es mi primer video haciendo una reacción. Creo que me he extendido en algunas partes, en otras, bueno, he tratado de ser un poquito preciso, pero ahorita llevar este pensamiento, ¿no? Esta línea de pensamiento sobre la marcha, escuchar el video, que lo escuchamos muy poco, pero vamos a tratar de escucharlo aún mejor para la próxima vez. Vamos a ir aprendiendo juntos. Todos podemos discrepar, estemos de acuerdo con eso. Todos podemos tener diferentes conclusiones, ¿no? Diferentes puntos de vista, pero tratemos, hermanos, de no ir más allá de lo que la Biblia nos está enseñando. Porque el pensamiento de Tomás de Aquino fue ese. Yo he leído unas partes de la Suma Teológico y hay unas contradicciones que muchos aplauden, no, no, eso es guau. Y muchos aplauden. Y hay otros que critican esa inconsistencia de Tomás de Aquino. Y entendamos algo, hermanos. Tomás de Aquino bebe ese razonamiento filosófico, lo bebe de quién? De Aristóteles. Pensamiento aristotélico. ¿Sí? ¿Definió algunas cosas mejor que Aristóteles? Más bien, incluyó en la teología el pensamiento aristotélico. Y desde allí, hermanos, ha sido muy complicado sacarnos esto. ¿Por qué? Porque lo consideramos un gran estudioso, escolástico, lo que sea. Y como dicen unos, ¿no? Estamos descansando sobre hombros de gigantes. Nuestra teología descansa sobre hombros. Momento. Parémonos a ver lo que dice la Escritura. Tengamos una lectura comprensiva. Más bien estudiemos el contexto cultural e histórico, qué estaban viviendo, qué estaba pasando. Y no tanto nos perdamos en palabras. No, 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 que esta palabra tiene como 100 excepciones y hoy me quedo con esta. No, que esta palabra tiene como 1000 según el diccionario Bauer, no sé qué, el léxico Bauer. Hermanos, tratemos de entender el contexto, la idea de toda la carta de los romanos. Lo que pasa es que nosotros vamos saltando. Nosotros vamos de aquí para allá, de allá para acá, y vamos en nuestro sistema, robusteciendo nuestro sistema de algunos textos de prueba. Juan 6:44, Romanos 5:12, Primera de Corintios, Primera de Pedro, Efesios 2, y así sucesivamente. Así que, hermanos, los dejo con esto. Que el Señor les bendiga y vamos a seguirnos viendo, si Dios lo permite, en esta transmisión que vamos a estar haciendo aquí, subiendo videos, ¿no? Hermanos, no es con un sentido de querer hacer
molestia, ¿no? Hacia nuestro hermano Winston, para nada. No lo queremos molestar, no lo queremos sacar de su contexto, nada más queremos reaccionar a sus argumentos, a sus argumentos. Yo le envié un correo a nuestro hermano Winston diciéndole que quería reaccionar a uno de sus videos, que me parecía interesante. Y la verdad es que escucharlo, como yo les decía, bueno, lo podemos escuchar, tenerlo ahí, pero tratemos la manera de ser imparciales, ¿no? Veamos lo que la escritura dice. Para el siguiente video yo voy a traer unos pasajes donde vamos a ir evaluando. A lo mejor voy a ver si traemos pasajes que hablen del consejo de Dios, que hablen del decreto, de los decretos de Dios, porque son 7 o 6, no me acuerdo muy bien. ¿Y qué relación tiene lo uno con lo otro? ¿Y qué relación tiene con su conocimiento? ¿Y qué relación tiene con su voluntad? ¿Qué relación tiene con lo que él ha planeado desde antes de la fundación del mundo? Si hay un plan, pero no es planear que todo acontezca como acontece. Ese es el problema. Entonces llegamos ahorita hasta el primer punto de que no es una película que Dios ideó allá. Nuestro hermano Winston dice, la primera respuesta que no es que Dios se sienta a ver una película. Claro, eso no es. Pero eso nos lleva a una consecuencia catastrófica, lógicamente, bíblicamente, en cuanto al carácter de Dios, de que Él es el que creó la película. Y ese es el problema. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Bendiciones.